Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acompañándonos esta mañana, gracias por estar aquí también. Bienvenidos sean todos ustedes. Llegamos a la lección número 2 del tercer trimestre del año 2022. Los crisoles, bueno, la lección en el trimestre, en el crisol con Cristo. Y la lección de esta semana tiene el título de Los crisoles venideros. Quiero compartir con ustedes lo que es el versículo de memoria y un poquito de información respecto a lo que tal vez me gustaría que hoy día pudiéramos compartir o conversar. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Aquí está lo que es el título del trimestre en el Crisol con Cristo, tercer trimestre del año 2022. Y el título de la lección esta semana, lección número 2, los crisoles venideros. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice esto. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Interesante la afirmación que hace Santiago en este versículo. Y miren, la semana pasada estuvimos estudiando el Salmo del Pastor y pudimos notar que algunas veces durante la vida nos encontramos de manera repentina, ¿no? De manera inesperada, transitando por el valle de sombra de muerte. Ahora, cuando esto ocurre, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando sentimos que estamos transitando por el valle de sombra de muerte, ¿cuál es el cuestionamiento que de inmediato surge en nuestra mente? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios, no? Okay. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿No? Esas cosas de inmediato aparecen, o sea, de inmediato surgen, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hice, no? Hice algo para merecer esto, o sea, siempre vienen, tal vez pensar en que siempre vienen de Dios esas cosas, o como ustedes acaban de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Es un castigo de Dios? ¿Es que Dios me está probando? Ahora, si como vimos en el versículo anterior, las pruebas, como dice ahí, porque ahí dice las tentaciones, pero la palabra utilizada en ese versículo para las tentaciones es la misma palabra que se utiliza para las pruebas. Y ustedes lo pueden confirmar leyendo el versículo anterior, el versículo 12 de Santiago capítulo 1. ¿Ok? Ahí pueden ver de que se utilizan las dos palabras, prueba y tentación, como algo que Dios no hace. O sea, Dios no es el que, digamos, tienta a nadie o prueba a nadie, es lo que dice allí. Ahora, si Dios no es quien me pone a prueba, entonces, ¿quién o quiénes lo hacen? ¿No? ¿Ok? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos responder y vamos a conversar también al respecto. Así que vamos a empezar. Quiero compartir nuevamente con ustedes aquí la imagen para que podamos tener un poco de idea respecto a lo que me gustaría que pudiéramos ver hoy, el versículo que acabamos de leer. Ustedes después en casa pueden leer incluso el versículo 12 para que tengan un poco más de idea respecto a este tema de lo que es tentación, prueba, ¿okay? Para que vean la similitud de ello. Tres puntos que me gustaría que pudiéramos conversar hoy. El crisol inesperado, ¿es inesperado realmente? Segundo, el crisol del pecado. Y tercero, el crisol de la purificación. Punto número 1, el crisol inesperado. Una pregunta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice esto. Queridos hermanos,
No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Interesante esto, ¿eh? Y la primera parte de lo que menciona aquí Pedro es el hecho de que no se extrañen, ¿no? O sea, esta situación, digamos, que aparentemente es inesperada, no debería ser tal, o sea, no debería ser tan inesperada. Ahora, tal vez retomando un poco lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿qué es el crisol? ¿Por qué en la lección del trimestre utilizamos esta imagen, ¿no? La imagen del crisol? ¿Qué es el crisol? A ver, quienes estamos acá y quienes estamos allá también. ¿Qué es el crisol? Yo recuerdo mucho, bueno, en lo que es una parte de lo que es odontología, se usa el crisol para fundir metales, justamente para poder hacer los trabajos dentales, pues, lo que son trabajos en metal, se utiliza el crisol, que es un envase, es como un vaso pequeño, hecho de un material refractario. O sea, es un material que, expuesto al calor, en la parte interna, el calor es dirigido como focalizado y alcanza temperaturas más altas que el fuego normal que se le está aplicando. Y obviamente sirve para fundir los metales, o sea, los metales con los cuales se van a confeccionar trabajos para que se lleven en la boca, ¿no? Ya sean coronas o dentaduras, en fin, una serie de materiales de metal son fundidos allí. Pero básicamente es eso, o sea, el crisol es un artefacto que permite fundir el metal, pero también permite separar los metales que tal vez no se necesitan o que no son tan convenientes, ¿ok? Porque no todos los metales se funden a la misma temperatura también. Ahora, otra pregunta que salta de inmediato aquí es, ¿nos castiga el Señor? Cuando sufrimos situaciones inadvertidas, ¿no? O por las cuales no vemos mayor responsabilidad. Pensamos de manera inmediata, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿me está castigando el Señor? Ahora la pregunta es esta, ¿no? ¿Me castiga el Señor? O sea, ¿o el Señor nos castiga? ¿Qué creen? ¿Será que Dios nos castiga? No. Yo creo que, wow, hay diferentes crisoles. Las cosas que vienen a nosotros o que nos pasan, pasan vienen de diferentes lugares, diferentes personas. El crisol, podemos decir que Satanás tiene su crisol, y su crisol no es para moldarnos, su crisol es para destruirnos, es para derretirnos. El crisol de Cristo es para moldarnos, es para purificarnos. De ahí viene la idea de que muchas personas, así como el metal, necesitan diferentes temperaturas. No todos vamos a pasar por las mismas pruebas, porque Dios sabe mi situación y Dios sabe tu situación y Dios sabe qué es lo que yo necesito y lo que el vecino necesita, y vamos a pasar por diferentes pruebas. El problema es nosotros reconocer, porque también viene el crisol de nuestra causa y efecto, de nuestros mismos pecados, que muchas veces le culpamos a Satanás, y yo no defendiendo a Satanás, pero Satanás dice que yo no tuve nada que ver en esto. Esto es culpa tuya, tú estás pecando y ese es el resultado de consecuencias. Hay muchas cosas, pero lo que sí he escuchado mucho es siempre culpar, o sea, al diablo o a Dios. Y no tomamos mucho en cuenta nuestra responsabilidad que debemos de tener.
debemos de reconocer, al final del cabo, todo, como dice Pedro, no nos sorprendamos. Claro. Porque en ese tiempo, si miramos a lo que él está hablando y por qué él está diciendo eso, la iglesia estaba siendo perseguida y los cristianos estaban siendo destrozados en los, ¿cómo se llama? Por los romanos, como en el circo. So, era una persecución muy, muy fuerte. Y de allí viene que, pero miramos la fe de Pedro que tiene para decir, no nos sorprendan. Cuando vienen algo, ¿por qué sorprende? No se sorprenda. Ok. A ver, Mónica, ¿querías decir algo? No, ok. Miren, en medio de una situación difícil, pienso que es muy importante, más que enfocarme en por qué me está pasando algo, más bien debería enfocarme en para qué me está pasando esto, ¿no? Creo que deberíamos tal vez pensar un poco de esta manera. Ahora, en los versículos que leímos de Pedro, el fuego de la prueba del que él habla, ¿es algo inesperado o es algo que se espera que ocurra? Creo que él menciona eso, ¿no? De que es algo que en realidad uno debería esperar que pase. O sea, las situaciones, digamos, complicadas, difíciles, son algo que él manifiesta que no debería tomarnos por sorpresa, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando Pedro dice que nos alegremos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, ¿se está refiriendo a algo ya conocido o esperado o algo que no se conoce? Parece que es algo que ya se espera, o sea, ya se conoce, ya se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, otra cosa más aquí, cuando Pedro habla del fuego de la prueba y reconociendo que son parte de los sufrimientos de Cristo, ¿se está refiriendo solamente a situaciones adversas o también a personas que producen esas situaciones adversas? Miren, cuando Pedro dice, dichosos ustedes si los insultan, ¿se está refiriendo solamente a la situación adversa? ¿O también se está refiriendo a personas que realizan esas situaciones adversas? Yo creo que son las dos, ¿verdad? Probablemente las dos cosas, ¿no? Pero algo interesante, Pedro, es de que debemos de darnos cuenta de que si estamos sufriendo algo por causa mía, por mi pecado, es muy diferente si estamos sufriendo por predicar el evangelio. Eso es lo que yo creo que se está refiriendo más también Pedro, porque ellos están predicando, ellos están hablando de Jesús. Así es que es de esperarse que haya oposición, es de esperarse que haya personas que se oponen y los están atacando a ellos. Y eso es lo que le dice. Eso es, el mundo no va a aceptar el mensaje tan fácilmente y siempre va a haber oposición y por lo tanto va a haber persecución por causa de la Así es. O sea, esa parte es fundamental, ¿no? Y ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver esto que consideramos como el crisol del pecado, o sea, las consecuencias de mis propias faltas. ¿Okay? En este momento estamos todavía en esta primera parte, que tal vez Pedro la señala como compartir los mismos sufrimientos de Cristo, ¿no? ¿Ok? Un poco eso, ¿no? Un poco esa parte. Ahora, cuando estábamos hablando ahorita, o sea, respecto al asunto de que en medio de esta situación difícil, Pedro no solamente se está refiriendo a las situaciones complicadas, ¿no? También se está refiriendo a las personas que producen esas situaciones complicadas o difíciles en otros, ¿no? O sea, cuando él menciona y dice, cuando ustedes sigan a Cristo, cuando ustedes prediquen la palabra, los van a insultar, ¿no? O sea, tácitamente estás infiriendo de que hay situaciones en las cuales por llevar la palabra vas a estar en una condición tal vez humillante o humillada o te van a estar agrediendo.
pero hay personas que te van a estar haciendo eso. O sea, hay un grupo de gente que es la que se va a oponer a que tú estés predicando, a que tú estés llevando adelante la palabra, en que tú estés siguiendo los pasos de Cristo. O sea, hay un grupo de gente que va a hacer eso. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿Quiénes son esas personas a las que se refiere Pedro? Wow. ¿Ah? No sé si alguien más tiene un comentario, pero estaba escuchando de Elena G. cuando sucedió que no pudieron matar a Jesús en la cruz, Ajá. porque Jesús resucitó. Exacto. Satanás se dio cuenta de que ya no podía hacer nada atacándolo, ahora que les dice a sus ángeles, se les dio poder a los seguidores de Jesús de sanar, de predicar el evangelio. Ahora todo su coraje es contra nosotros, los seguidores de Jesús. Exacto. Así como Dios puede usar a los cristianos para alcanzar a una persona, Él usa a otras personas para atacarnos a nosotros también. Esta persona que casi es usada, o se deja usar por Satanás. Ok. Ahora, yendo un poquito más allá todavía, tal vez, ¿no? O sea, ya identificamos de que van a haber personas que, digamos, se dejan influenciar por el enemigo para poder, digamos, atacar o tratar de desanimar probablemente a las personas que estén queriendo llevar adelante el ministerio, predicar, en fin. Ahora, Pedro hace la comparación de que no nos sorprendamos de estar sufriendo o padeciendo las mismas cosas que Cristo, ¿no? O sea, él menciona eso. Ahora, pregunto, en la época de Cristo, ¿quiénes eran los que se oponían a él? O sea, ¿quiénes eran los que más lo objetaban, los que más lo perseguían, los que más lo cuestionaban? ¿Eran aquellos considerados gentiles, los pecadores, los parias de la sociedad? Los sacerdotes. Los religiosos, ¿no? ¿Ok? Ellos eran los que más se oponían a Jesús. O sea, estamos hablando ni siquiera del miembro regular de la iglesia, por decirlo, sino del que está por encima de todos ellos. O sea, del religioso, del líder todavía de la iglesia, de la organización, ¿no? Ahora, en el contexto presente, ¿no? Dentro de tu organización, ¿no? De tu organización religiosa o de tu iglesia, ¿en qué lugar te encuentras tú? ¿Cuál es tu postura frente a aquellos que piensan tal vez de una manera un poco diferente a ti? ¿Eres tú también un tribulador? ¿Eres también tú un fariseo más? ¿Alguien que está tratando más bien de objetar y cuestionar a otros? Porque esas cosas son las que dice Pedro. O sea, Pedro está diciendo justamente el asunto de que no nos sorprenda, ¿sí? Estar padeciendo en algún momento lo mismo que padeció Cristo, ¿no? Y a Jesús también lo humillaron, también lo persiguieron, también lo cuestionaron y obviamente, como mencionaba ahorita Gilberto, o sea, trataron de matarlo. No lo mataron porque al final resucitó, pero esa condición se da también con sus seguidores, ¿no? A ver, Gilberto. Sí, debemos de darnos cuenta que Jesús era perseguido, pero la razón por la que era perseguido era porque con quién se juntaba. Ajá. ¿Con quién se juntaba él? Con los colectadores de taxes, Sí. los prostitutas. Ahora, nosotros se habla del homosexualismo y nosotros totalmente no queremos saber nada, no queremos hablar de su vida, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzarlos a ellos también? Que él, si él viviera en nuestros días, ¿dónde estuviera él? Probablemente con ellos, hablándoles, predicándoles, probablemente. Porque, mira, me acordé de esta historia porque este pastor lo invitaron a un funeral de un homosexual que murió por el SIDA. Y él le predicó, le hizo todo, y al final de cuentas se dio cuenta que nadie se iba.
Y entonces les dijo que necesitan que haga yo más, hago más por ustedes. Porque eran nada más 25, 30 personas y todos ellos homosexuales que atendieron el funeral. Y dice, empezaron a decirle, puede leer el Salmo 23. Y de ahí empezaron todos a pedir la petición de sus escrituras favoritas, ¿no? Para el pastor, ¿no? Diciendo en muchas de ellas que Dios no hace excepción de personas. Y él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Claro, que Jesús era perseguido porque él hablaba a todos los que estaban lejos de él. Claro, cualquier clase de personas. Claro, es muy cierto esto, ¿no? O sea, sobre todo aquellos que en la conciencia, digamos, del religioso, eran tal vez el grupo de gente que no merecían nada, ¿no? O sea, para la conciencia del fariseo, o como digo, del líder religioso, el grupo de gente con el que se mezclaba Jesús era gente que no, realmente no tenía un lugar, un espacio dentro del círculo de la iglesia, ¿no? No tenían cabida, ¿no? Porque eran considerados pecadores. Ahora, esto es muy importante, o sea, porque esto también nos lleva en el presente a tratar de ver en qué condición estamos. Esto es muy necesario porque justamente en base a ello es que voy a tener la necesidad de buscar más a Dios o sentirme más justificado y decir, bueno, yo soy bueno, o sea, el que necesita de Dios es el otro, ¿no? Porque el otro es el pecador, ¿no? ¿Ok? O sea, un poco eso, ¿no? Pensemos un poco en esa parte. Ahora, pregunta esto, ¿no? Pregunto, ¿qué propósito encuentras en que Dios permita que seamos tribulados, zarandeados o probados, ¿no? O sea, considera no solamente tu beneficio espiritual, ¿no? ¿De qué manera esta tribulación, la dificultad, ¿no? Es una oportunidad también para el tribulador? Piensa en lo que vimos la semana pasada, ¿no? La semana pasada estábamos viendo el versículo del Salmo 23 que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores también. O sea, pensar un poco, ¿no? ¿Qué beneficio tiene para mí o para otros el hecho de que el Señor permita que yo entre en una condición de tribulación, de dificultad, de complicación, de crisis, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hermano, perdón. A ver, Vero. Hermano Pedro, yo lo que quiero decir es que a veces nuestra propia familia también es usada por el enemigo para darnos problemas. Por ejemplo, en mi caso, toda mi familia es católica y yo he ido a México y les he enseñado la palabra de Dios a mi mamá, a mis hermanos, a todos. Les he hablado, les he dado estudios bíblicos, les he enseñado a mi hermana que está en Las Vegas y todo. Pero en vez de que ellos lo tomaran como una bendición que yo les llevé, al contrario, ellos lo han tomado en contra de mí. Ellos me han despreciado por esta razón, ya me han hecho a un lado, me miran como que soy el patito feo o como que soy la abeja perdida, así me miran. Entonces me han criticado mucho por mi religión, me han hecho a un lado, me han, como quien dice, dado la espalda a todos por causa de mi religión. Entonces, pero para mí, como yo le dije a mi mamá un día hasta se molestó conmigo porque ella me dijo que ella no quería que yo le estuviera diciendo que ella tenía su religión. Ella lee mucho la Biblia, la palabra de Dios, pero cuando ella me dice cosas que no estoy de acuerdo, yo le digo pues que no está bien y le hago ver las cosas, pero ella se enojó mucho y me dijo, no te metas en mis cosas, tú sigue tu religión, tú sigue tu religión y déjanos a nosotros, que nosotros, déjame mi religión a mí en paz. Y entonces
yo he notado así como mucha diferencia en mi familia hacia mí, pero por la religión, por mi religión adventista. Y Ya, pues, ya. pero no me afecta nada porque yo sé que un día Dios puede tocar sus corazones y el Espíritu Santo obrar en ellos porque ellos han conocido mucho. Claro, esa es la parte importante, Vero. O sea, esa es la parte que tal vez quería que pudiéramos notar, ¿no? De Ujú. que las situaciones, digamos, difíciles como tú las presentas en tu experiencia, las situaciones complicadas, son una oportunidad no solamente para que nosotros confirmemos nuestra fe, o también para que desarrollemos nuestra paciencia, o tal vez para que confiemos más en la mano de Dios, sino también para que las personas que están del otro lado, aquellos que quizás en el momento se oponen a recibir la palabra, o que en el momento, por ejemplo, se oponen a lo que tú les dices, ellos también puedan ser testigos de cómo es que el Señor obra, ¿no? O sea, cuando dice el versículo, ¿no? Aderezas mesa delante de mí, ¿no? En presencia de mis angustiadores, justamente ellos también tienen la oportunidad de recibir esa gente, se arrepientan. Pedro, también Sí. mi hijo Iván tuvo una experiencia en un tiempo que se fue como casi 2 meses en unas vacaciones el año pasado para Las Vegas. Ajá. Se fue a la casa de mi hermana porque mi hermana lo invitó y como sus hijos de ella y él se llevan muy bien, lo invitó y él se fue. Y entonces ah, él pudo, yo creo que dar un buen testimonio y ellos se dieron cuenta en realidad de que nosotros guardamos en verdad el sábado, porque ellos están en contra del sábado también. Okay. Y Iván se fue para allá y en los sábados ellos suelen hacer sus paseos, sus salidas que a los malls o que a pasear allá o salir a nadar a un lago. Hacen sus actividades en sábado. Y el Iván, como estaba allí, él nunca les aceptó salir a un lado con ellos. Y iban a veces todos los amigos que eran amigos de él ahí en Las Vegas, los amigos de él, iban todos los amigos. O sea, era una tentación bien grande para él el quedarse en la casa solo en vez de ir con todos a nadar o a pasear. Y cuando yo le pregunté a mi hermana, cómo se portó Iván, me dice, mira, los sábados nosotros perdemos a Iván. Los sábados él está perdido para nosotros. Le digo, ¿por qué? Dice, porque desde que se mete el viernes, el sábado, en la noche, desde que se mete el sol, Iván ya no lo miramos la cara. Como aquí se mira televisión, aquí se escucha música, dice, él el sábado se pone sus audífonos y se mete en su celular a estar mirando predicaciones. Desde el viernes en la noche que se mete el sol, ya lo miramos con sus audífonos para no oír nuestra música, para no oír la televisión y se encierra en el cuarto, dice, en su cuarto. Y desde allí solo sale a comer y se mete. ¿Por qué? Porque dice que él no quiere estar escuchando nada de lo que hacemos aquí. Bueno, Dice, pero eso entonces, es una buena oportunidad para testificar justamente, ¿no? exacto. Entonces Sí. me dijo, ese niño en realidad nos enseñó que está bien metido en su creencia, dice, en su fe. Sí. Y el sábado lo mismo, todo el día. Le pregunto, ¿qué estás haciendo, Iván? Oh, estoy escuchando una predicación, tía. ¿Qué estás haciendo, tía? ¿Qué estás haciendo, Iván? Estoy escuchando música cristiana. Ah, Iván, qué bueno. Dice eso, él nos enseñó a nosotros que él en realidad sí respeta, me dijo mi hermana. Entonces, eso es Bueno, una satisfacción, aunque él mismo dice, para mí es una satisfacción, aunque no tengo que salir con ellos, aunque no salga, que yo quiero salir porque son mis amigos, pero es una satisfacción para mí. Y además, puedo enseñarles cómo es guardar el sábado, dice él. amén. Gracias, gracias, gracias. Miren, quiero dar la bienvenida. Por acá veo a Jorgito Jerónimo también, amigo Jorgito, espero que esté bien. Creo que no sé si Jorgito está en Perú o ya regresó a California.
Bueno, espero que todo esté bien, Jorgito. Un abrazo. Saludos, saludos, Pedrito. Sí, sí, mira, acabo de salir de la iglesia, aquí ya terminó el programa y Ok. dije voy a sintonizarte, pues ya ves que no coinciden los horarios, pero qué bueno. Ahora mientras Está esté en bien, Perú, te voy a sintonizar. está bien, Saludos muy para bien. todos. Un abrazo Gracias. también. Y por acá, bueno, está también el hermano Jorge Incapié, yo sé que también él nos acompaña. Espero que esté todo bien, hermano Jorge, hermana Alma también. Y también veo, bueno, al hermano Manuel, la hermana Hilda, que también están con nosotros. Y está también mi amigo, que también desde Tacna, nos está acompañando esta mañana. Gracias, Reinaldo, por estar con nosotros, gracias por hacer el tiempo. Yo sé que es un poco apretado a veces la situación porque también tienes responsabilidades en tu iglesia, pero gracias por estar con nosotros y gracias también por querer compartir con nosotros también tu experiencia hoy día. Así que este es el tiempo también. Adelante, adelante, Reinaldo. Gracias, Pedrito. Un feliz sábado para todos nuestros hermanos que están allí en línea, conectados. En estos momentos acabamos de terminar el culto divino y yo estoy aquí en el jardín de la iglesia, ¿no? Porque ya no me alcanza el tiempo para llegar a la casa. Entonces me he conectado desde el móvil para poder compartir con ustedes esta experiencia que tiene que ver con la lección de escuela sabática de todo este trimestre, ¿no? Recuerden que estamos estudiando el crisol, ¿no? Entonces, yo recuerdo que al finalizar el año 1999, estábamos más o menos en el mes de diciembre, yo me encontraba en la ciudad de Juliaca, Puno, ¿no? Un departamento al sur de Perú. Mi esposa trabajaba en Radio Nuevo Tiempo, yo estaba trabajando en el Colegio Adventista Belén, ahí en la ciudad de Juliaca, y bueno, nosotros estábamos en calidad o en condición de contratado, ¿no? Mi esposa estaba embarazada, a punto de dar a luz. eh, el médico le había planificado el parto para el mes de enero, ¿no? Es decir, enero del 2020, ¿no? Yo les estoy contando. Era el 24 de diciembre y mi esposa tenía algunos malestares y decidimos ir al seguro para hacer uno de los últimos chequeos porque decíamos que vienen las fiestas de Navidad, Año Nuevo y probablemente no iban a atender, ¿no? En el hospital. Así que fuimos entonces al seguro para hacer los últimos chequeos y la sorpresa fue que el doctor que nos atendió le dijo a mi esposa que ya había iniciado el trabajo de parto. Entonces en ese momento tuvimos que, bueno, ya ella hospitalizarse y yo ir a casa y traer la mochila esta con todos los implementos básicos para el parto, ¿no? Bueno, sucede que yo les voy a resumir esta parte porque aquí hay dos testimonios juntos, ¿no? Y yo quiero ir a la segunda parte, que es lo que tiene relación con el estudio de esta semana y de todo este trimestre. Sucede que entonces mi esposa dio a luz el 25 de diciembre, no fue en el hospital del Estado, del Seguro Social, sino que hubo complicaciones y tuvimos que trasladarla a una clínica particular. La trasladamos a la clínica adventista, ¿no? Y entonces la llevamos allí y ella dio a luz en ese lugar. Sucede pues que las clínicas, ¿no? Tienen un precio diferente a los servicios que ofrece el Estado. Por lo tanto, entonces, el dinero que nosotros teníamos de lo que es la liquidación, lo que es el aguinaldo, los derechos sociales o del trabajador a fin de año cuando se hace la liquidación, todo lo tuvimos que invertir justamente en pagar la clínica donde mi esposa dio a luz, ¿no? Por lo tanto, entonces, en el mes de enero y febrero estábamos sin trabajo, ¿no? Mi esposa, porque no había sido renovado su contrato, además acababa de dar a luz, y bueno, y yo como profesor de colegio, también el contrato terminó en diciembre. Y los recursos que teníamos lo habíamos utilizado en pagar el servicio médico que generó pues la clínica, ¿no? Por lo tanto, entonces yo me encontraba en una situación difícil, ¿no? Primero, sin trabajo, y segundo, sin dinero, ¿no? Por lo tanto, entonces, empezamos a orar, ¿no? A pedirle a Dios, Señor, mira, esta es nuestra situación, nos encontramos así, sin trabajo y sin dinero. Mi esposa es de Trujillo, no tiene familiar o no tenía familiares en la ciudad de Juliaca, donde estábamos viviendo en ese tiempo. Y de parte mía, mi familia es de Lima, ¿no? Entonces tampoco teníamos familiares en Juliaca, no solamente amigos. Y recuerdo que muchos amigos se acercaron, pues, ¿no? A orar por nosotros.
a ayudarnos emocionalmente, ¿no? Recuerdo un pastor también de iglesia, familia, ¿no? Se acercó y nos dijo, mira, Reinaldo, Dios tiene un plan para ti. Me dice. Yo en ese momento, miren, yo por la situación en la que me encontraba, no presté mucha atención a eso, ¿no? Bueno, sí, seguramente Dios tiene un plan, ¿no? Ustedes saben que esto en la teoría suena siempre bastante llevadero, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a vivir en la práctica es diferente. Por lo tanto, entonces seguía pasando el tiempo y los pocos recursos que teníamos ya se iban agotando y yo me iba preocupando, pues, ¿no? Tenía una esposa y ahora un hijo y sin trabajo y sin ahorros por la situación que habíamos pasado. Entonces empecé a orar diferente. Le dije a Dios, Señor, mira, tú eres el rey del universo. A ti te pertenecen todas las fábricas, las empresas, las industrias, ¿no? Tú eres el dueño de todo y yo soy tu hijo. Y esta es mi situación, Señor. Necesito una ayuda. Necesito un trabajo para comprar los pañales. Imagínense, en Juliaca es una ciudad donde hace mucho frío, ¿no? Más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces teníamos que comprar pañales descartables porque ponerse a lavar a esas alturas y con ese frío es terrible, ¿no? Mucho es el frío en la ciudad de Juliaca. Por lo tanto, entonces, allí estábamos, ¿no? Orando, pidiendo a Dios. Y saben, hermanos, cuando la fe empezaba a fallar, cuando la fe empezaba a disminuir, vino la respuesta de Dios. Pero fueron semanas de prueba, fueron semanas de lucha, ¿no? Fueron semanas de lágrimas, ¿no? Por lo tanto, entonces, yo siempre recuerdo esta experiencia y lo que más recuerdo es de que Dios es fiel a sus promesas. Miren, yo le pedí a Dios un trabajo. Señor, necesito un trabajo para mantener la familia. Y en ese momento de mucha urgencia, llegó un giro de Estados Unidos de uno de mis cuñados, del hermano de Ned, ¿ya? Y eso alivió tremendamente la situación en la que nos encontramos. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también que vino la respuesta de Dios. Yo le pedí a Dios un trabajo y miren, recibí una llamada de Arequipa, es una ciudad también al sur de Perú, donde me decían, hermano Reinaldo, necesitamos una persona para que se haga cargo de Radio Nuevo Tiempo en TAC. La iglesia había comprado radio, estaba comprando radios, ¿no? Y era la segunda que estaba comprando en Perú. La primera era en Juliaca, donde trabajaba mi esposa, y la segunda radio que se compró en Perú era justamente Tacna. Y se necesitaba una persona para que dirigiera la radio y sea el director de Radio Nuevo Tiempo TAC. Esa es la razón por la que yo ahora me encuentro justamente en la ciudad de Tacna, porque acepté esa propuesta. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que simultáneamente recibí otra llamada del colegio donde trabajaba y la propuesta era que yo iba a ser director de ese colegio porque no había un profesor con el perfil. Entonces, miren, yo le había pedido a Dios un trabajo y Dios me dio dos trabajos, pero no fueron cualquier trabajo, ¿no? Fueron trabajos o empleos, digamos, de máxima jerarquía en administración, ¿no? O ya sea director de radio o director de colegio. Entonces, para mí, sin duda, esta fue una respuesta de Dios donde me decía, Reinaldo, yo soy tu Dios, no solamente creador, soy tu Dios sustentador y soy tu Dios redentor. Porque yo vi como Dios, no solamente en esa experiencia, ¿no? Sino también a lo largo de toda mi vida, cómo Dios ha ido dirigiendo, cómo ha ido dirigiendo mi vida en todos los aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto laboral, sino también en todos los aspectos. Miren, yo no soy pastor, pero a mí aquí los hermanos me dicen pastor, ¿no? En el colegio me dicen pastor, en las iglesias me dicen pastor, y le agradezco a Dios por ese privilegio, le agradezco a Dios por esa muestra de amor, de cariño, de protección que no lo merezco. Y concluyo en lo siguiente, ¿no? Que las pruebas, las dificultades nos acercan a Dios, nos hacen más dependientes de Dios, son necesarias para aprender lecciones de fe, son necesarias para aprender lecciones de dependencia y son necesarias, ¿saben qué? Para que Dios pueda restaurar o renovar o reconstruir la imagen y semejanza que se había. Porque las pruebas tienen ese propósito, tienen ese doble propósito, ¿no? Una es de restaurarnos a imagen y semejanza de Dios. Confiar plenamente en Dios de que nada nos va a faltar.
por más dificultad que haya. La semana pasada vimos en la lección el tema, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es un Dios sustentador. Dios no solamente es creador, sino sustenta a sus criaturas, sustenta a sus hijos. Y no solamente eso, los restaura, los renueva, los vuelve a hacer de nuevo. Y la prueba del crisol justamente tiene esa finalidad, ese propósito. Hermanos, es una alegría para mí compartir este testimonio. Que Dios los bendiga. Un feliz sábado para todos ustedes y gracias por darme la oportunidad de haber tenido estos breves minutos y estar con ustedes conectados a través de este enlace. Que Dios los bendiga. Un feliz sábado para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, gracias, Reinaldo. Yo no sé si los hermanos tienen alguna pregunta, ¿okay? Porque algunos de mis hermanos son un poco preguntones, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento. Este es el momento para hacer alguna pregunta a Reinaldo dentro de la experiencia que nos contó. Realmente fascinante el hecho y todo lo demás, Reinaldo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hermano, no digo cuál trabajo tomó de las dos ofertas. Ahí está el hermano Manuel, a ver. Ya estaba la pregunta. Ok, gracias. Sí, como Juliaca era una ciudad de mucha altura, mucho frío, y Tacna es una ciudad costera, 500 metros sobre el nivel del mar, entonces decidí tomar el trabajo de Tacna, ¿no? De ser director de Radio Nuevo Tiempo en Tacna, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque con esa decisión vinieron también bendiciones, vinieron también lecciones que desde luego atesoramos en el corazón y fue un aprendizaje muy significativo. Dios siempre moldea a sus hijos, Dios siempre los dirige, Dios no solamente cuida, sino que Dios, en ese cuidado, Dios te da lecciones de aprendizaje, lecciones de fe. ¿Y sigue siendo eso mismo o ya cambió de profesión? Ok, sí, miren, en realidad yo soy comunicador, pero también soy docente, soy profesor, ¿no? Hoy me encuentro ejerciendo la docencia en el Colegio Adventista 28 de Julio aquí en la ciudad de Tacna. Hoy he cambiado, digamos, de actividad, pero sigo en el rubro de las comunicaciones porque en el colegio me encargo también del área de imagen institucional. O sea, soy profesor, pero a la vez también encargado del área de imagen institucional del colegio, ¿no? Muy bien, muy bien. Saludos a la prima Neri. Oh, gracias, Jorge. Sí, aquí está, te estoy escuchando. Ahí está. Saludos, Ahí saludos. está. Muy bien, muy bien. Gracias nuevamente, gracias, muchas gracias, Reinaldo. Un abrazo, gracias por acompañarnos hoy día, por este testimonio también, muy preciso también con lo que es la lección, el tema que estamos estudiando. Y vamos a continuar brevemente para tomar los últimos minutos de esta parte. Déjenme compartir con ustedes. Quiero ver antes primero el mensaje. El hermano Jorge también dice amén, amén, también. Él parece que tiene un poco de dificultad con el asunto del micrófono, pero puede escribirnos también en el chat. Así que también ha estado pendiente del testimonio de Reinaldo esta mañana. Quiero compartir con ustedes nuevamente esta parte de los versículos, ¿ok? El versículo que vimos antes. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Ok? Todo el capítulo 1 de Romanos en realidad encierra toda una serie de cosas muy interesantes, es muy revelador. Y manifiesta que Dios se ha revelado a los seres humanos desde el comienzo, absolutamente a todos. Así que nadie tiene excusa tampoco para decir de que no tuvo oportunidad de conocer a Dios. En realidad Dios se ha revelado a todos. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de haber conocido a Dios, los seres humanos prefirieron manifestar el no conocerlo, no reconocerlo realmente como tal. Ahora, pregunto una cosa, ¿qué entendemos por el pecado? ¿Qué cosa es el pecado? O sea, ¿qué en nuestra mente cuando hablamos del tema del pecado, qué es el pecado? ¿O qué es lo que asumimos que es el pecado?
Creo que esto es algo que hemos visto antes, hemos visto en algún momento en la lección, ¿no? De escuela sabática. El hermano Heriberto comentaba respecto del homosexualismo, ¿no? Nosotros Ajá. nos escandalizamos, por ejemplo, con eso, con algo obvio que sería, ¿qué más? Cuando una persona se viste de una forma inapropiada y va a la iglesia, ¿no? El pecado en sí, de acuerdo a la Biblia, es desobediencia. Toda cosa que uno vaya en contra de Dios, eso es pecado. Lo que pasa es que hay pecados que no se miran, ¿verdad? Y otros que sí son obvios. El adulterio es un pecado. El mentir es un pecado. Pero no nos escandalizamos tanto con eso, pero sí nos escandalizamos, por ejemplo, con un homosexual, ¿verdad? O con una persona que llega con una falda muy cortita a la iglesia, o con una persona que toma alcohol. Pero el pecado es pecado, o sea, no importa que lo mires o no lo mires, sigue siendo un pecado, y todo lo que es desobediencia, hermanos. Eso fue lo que hizo Eva, desobedecer. Ajá. Ahora, con respecto a lo que está mencionando el hermano Manuel, ¿no? Que en realidad es cierto, o sea, el pecado tiene que ver con la desobediencia. Como diría algún versículo de la Biblia que decía, el pecado es la transgresión de la ley, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, hay una cosa que es importante y es necesario reconocer de que el pecado no se soluciona obedeciendo la ley solamente. O sea, el joven rico, por ejemplo, él manifestó el hecho de que obedecía la ley, pero le faltaba otra cosa, ¿no? Le faltaba amor, ¿no? O sea, había algo todavía, un vacío allí, ¿ok? El asunto es o sea, básicamente el tema del pecado es el fraccionamiento, ¿no? Es el rompimiento de nuestra relación con Dios, ¿ok? Es ese punto donde empezamos a distanciarnos, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay algo interesante, o sea, cuando el enemigo viene a atacarnos, cuando el enemigo viene a envolvernos, en realidad su propósito no es hacerte una persona mala de manera inmediata. O sea, no es convertirte en un asesino en serie o digamos, en un pecador completo, ¿no? No. Su intención principal es la de poder distraerte, es la de poder separarte de ese vínculo que tú puedes tener con Dios. Ese es su propósito principal. Y obviamente las consecuencias después de todo ello, o la progresión que pueda haber, ya vienen de forma muchas veces inimaginables, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el enemigo puede distraernos muchas veces? ¿Cómo es que el enemigo utiliza ciertas condiciones para distraernos? ¿Qué distracciones son las que utiliza el enemigo para poder separarnos, alejarnos de Dios? Muchas distracciones. El trabajo, ¿sí? Enfermedades, problemas. Ahora, ahora una cosa más. ¿De qué manera es que el pecado al final genera muerte? ¿Cómo es que la persona que cede ante el pecado, por muy pequeño que sea, potencialmente genera muerte? Ajá. Ok. 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 Ahora, cuando Pedro está hablando aquí, Pablo está hablando en Romanos capítulo 1, esta expresión que dice, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa esa cosa de que dice allí que Dios los entrega a los malos deseos de sus corazones? O que cuando dice Dios los entregó a la depravación mental, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Se han puesto a pensar en eso? A ver, Heriberto. Sí. ¿O no? Sí, yo sé que debemos darnos cuenta de que el propósito de Dios es salvarnos. Ajá. Y el propósito de las penas que pasamos, los problemas que pasamos, enfermedades, pruebas, es para preparar nuestro carácter
y prepararlo para el cielo. Es la razón por la que estamos aquí. Si no pasáramos nada, pues nuestro carácter no se refinaría y no nos prepararíamos para el reino de Dios. Pero hay personas de que no van a hacer caso, van a negar aún la sangre de Cristo y el sacrificio que hizo por ellos, y eso tiene un límite. Tiene un límite, es donde yo creo que ahí es donde aplica este pasaje, donde tiene un límite que nosotros no podemos juzgar y decir, esta persona ya se perdió porque no. Pero Dios sí tiene un límite, es donde él sabe su tiempo, donde Él los abandona y los deja a sus propios caminos. Ajá. Eso me lleva a recordar una frase también que se menciona en la Biblia mucho, que dice la ira de Dios, ¿no? O sea, en tu opinión, ¿no? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Es un Dios que está enojado con nosotros? ¿Es un Dios que está airado? ¿Es un Dios bipolar? ¿Es un Dios que está esperando que te equivoques para azotarte? Y a ver, Mónica. En la Biblia hay un versículo que dice que todo pecado es perdonado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? O sea, a pesar de que somos pecadores y mientras hay el tiempo de gracia, siempre hay eso de que o es correcto o tengo que no volver a hacerlo, me arrepiento, Señor, perdóname, ¿no? Pero llega un momento en que hay personas, o habemos personas quizás que podemos rechazar completamente. No me importa, yo hago lo que quiero y sigo con lo mismo, a pesar de que pues, estamos viendo las consecuencias y seguimos con lo mismo y seguimos rechazando. Y es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Exacto. ¿No? Que llega un momento en que, pues, tanto ese rechazo es una decisión de que no querer aceptar nada con Dios. O sea, no quiero saber absolutamente nada. Y sencillamente, pues, el Espíritu Santo ya no nos habla más. Exacto. Se perdió total sensibilidad a poder escuchar la voz. Exacto. Aquello que escuchamos en la Biblia, ¿no? Como que dice la ira de Dios, en realidad no es un Dios que está enojado, que está buscando destruirnos, ¿no? En realidad es una manifestación del hecho de que Dios nos deja ser lo que queremos ser, ¿no? Nos entrega nuestra propia libertad, ¿no? Como dice Mónica, es lo que pasó también con Sodoma y Gomorra, ¿no? Génesis 18, 20, 21, ¿no? Dice así: así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. ¿Sí? Y al final sabemos que los dejó, ¿no? Los dejó y fueron destruidos. O sea, porque había un clamor que venía desde allí diciéndole a Dios, Dios, ya no queremos nada contigo. O sea, te rechazamos completamente. Ese era el clamor. Muy bien, vamos a pasar a... ¿Tienes algo que decir? No, yo creo que, no sé si se va a tomar pero en el caso de Pablo, él tenía un aguijón en su carne, ¿verdad? Y él pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó. Y le digo, mi gracia es suficiente. Y a veces nosotros tenemos que vivir con enfermedades, con cojeando o lo que sea, pero que debemos de, esto quizás nos sirva para recordarnos de que no hacernos autosuficientes, pero depender siempre de Dios. Ahorita vamos a ver esta parte, esto es muy, muy importante, ok. Dice acá Yasmin, ¿muerte espiritual o muerte física? Ok, no sé si la pregunta era por lo que estábamos viendo hace un instante, ok, si no, ahí luego conversamos de eso. Quiero compartir con ustedes esta última parte de lo que quería que pudiéramos comentar. Este era el segundo versículo, y este es el tercer versículo que quería compartir con ustedes. Jeremías capítulo 6, versículos 27 al 29. Dice esto: quiero que tú examines a mi pueblo, que lo mires bien, para que observes y evalúes su manera de vivir. Todos ellos son rebeldes y van sembrando calumnias por todos lados. Son como el bronce y el hierro, destructores todos ellos. El fuelle sopla con fuerza y el fuego hace derretir el plomo. Pero de nada sirve hacer eso con ellos porque no se apartó al perverso.
Palabras un tanto duras, ¿eh? Un tanto duras de lo que está comentando ahorita este versículo. Hay una pregunta que aparece en la lección, creo que es el día jueves, la pregunta dice, ¿cuánta diferencia hay entre las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y tus propias ideas? O sea, la verdad pienso que no habría ni punto de comparación, ¿no? Entre las ideas que yo puedo tener para mi desarrollo espiritual y las ideas que Dios tiene para mi propio desarrollo espiritual, ¿no? Yo creo que por muy optimista que sea, ¿no? Mi visión definitivamente es muy limitada, ¿no? Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y siempre nos entrega algo mayor a lo que nuestras mentes incluso pueden desear para nosotros mismos, ¿no? El Señor siempre nos da mucho más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Los planes de Dios para nosotros son mucho más grandes de lo que nosotros mismos podríamos haber soñado en algún momento y solo necesitamos confiar en Él. Ahora, en los versículos que acabamos de leer en Jeremías, ¿a quiénes se está refiriendo Jeremías? ¿A los creyentes o a los incrédulos? ¿Se refiere a los del mundo o se refiere a los miembros del pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Estaba hablando de la gente del pueblo de Dios y que necesitaban ser refinados y que muchos de ellos se habían resistido y no habían sido corregidos. El fuego no tenía efecto. No tenía efecto el fuego con ellos, ¿no? Y estamos hablando, y ahí mencionaba, de que era gente del pueblo de Dios. ¿Ok? Miren, quiero compartir con ustedes lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, que va a hablar de un tema muy, muy semejante. Dice, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre el cimiento. Por ejemplo, oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hasta hojarasca. El día del juicio se sabrá qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha edificado es perdurable, recibirá su recompensa. Pero si su obra, el fuego la consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará así, pero como quien escapa del fuego. Ahora, considerando lo que acabamos de leer ahorita en Primera de Corintios, lo que dice Pablo, dentro del pueblo de Dios, ¿quiénes son los que edifican? Dentro del pueblo de Dios, ¿quiénes son los constructores a los que se refiere aquí? Nada. ¿Quiénes son los que edifican en la espiritualidad de las personas dentro de la iglesia? Los líderes religiosos. Ahora, ¿por qué crees que los miembros del pueblo de Dios o incluso los líderes religiosos son los que necesitan el fuego purificador y no aquellos del mundo? ¿A qué se debe que los líderes religiosos son los que necesitan el crisol de la purificación más que los no religiosos? Porque pienso de que ya por la misma posición en la que ellos están, creo que son más vulnerables a caer. Ok. Entonces, pienso de que esas personas que se están ocupando cargos tienen que aprender a vivir, bueno, todos, ¿no? Pero creo que ellos son más fuertes, ¿no? A vivir dependiendo de Dios, ¿no? Como dice este versículo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quizás conocimientos, tanto conocimiento bíblico que puedan tener, pueden lo saben todo y que ellos no les va a pasar nada, pero es ahí donde más ataca el enemigo, ¿no? Además, sabiendo de que es bien conocido, ¿no? O sea, que si la cabeza no está bien, el cuerpo tampoco está bien. Si los líderes no están bien, va a haber en el cuerpo, va a haber las cosas no van a estar bien. Así es. A ver, Yo Iber. creo que también es la responsabilidad que tienen los líderes. Ellos tienen mucho efecto en muchas personas. ¿Ya? So,
es su carácter, tiene que estar firme. Y las pruebas, estoy de acuerdo, el propósito es para que ellos se mantengan firmes. Yo como padre, me pongo como ejemplo, si yo cayera o hiciera una tontería o un pecado, el ejemplo que yo daría a mis hijos, a mis hijas y a todos los que me conocen es un devastador para ellos, como es también para mí. Pero es la responsabilidad muy grande y yo creo que por eso es para el pueblo de Dios, las pruebas. Ok, bien. Hay una parábola que el Señor contó que me parece muy, muy significativa y la situación, el contexto en el que Él la contó también. En la escena en la que el Señor es invitado por Simón el leproso a su casa y llega María Magdalena y unge al Señor. ¿Ok? En ese momento, Simón el leproso, que era un líder religioso, en realidad era un fariseo, sino de que él había sido leproso y Jesús lo había sanado. O sea, Jesús sanó a Simón. En el momento en que están allí por comer y que María Magdalena está ungiendo al Señor, está llorando, dice, está mojando los pies con las lágrimas y secándole con el cabello y derramando el aceite, Simón en su mente está pensando, ¿no? Está pensando y dice, si este hombre fuera verdaderamente profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y entonces Jesús, sabiendo lo que el otro estaba pensando, voltea y le dice, mira, tengo algo que contarte, le dice. Había dos hombres que le debían dinero a un prestamista, a un señor. Uno le debía una cantidad y el otro le debía mucho más. Al final, como no podían pagar, el señor le perdonó a los dos la deuda. Pero la pregunta era, ¿quién de ellos lo amará más? Y entonces Simón contestó, al que le perdonó más, seguramente él lo amará más. Y le dice, bien has dicho, ¿no? O sea, yo llegué aquí y tú no me diste agua para lavarme los pies, le dice. Pero esta mujer no ha parado de, con sus lágrimas, mojar mis pies y los ha secado con sus cabellos. Dice, no me ungiste la cabeza con aceite para sentarme a la mesa, pero ella me ha ungido los pies con aceite perfumado, ¿no? O sea, y entonces le dice ahí, ¿no? Al que se le perdona mucho, ama mucho, ¿no? Al que se le perdona poco, probablemente ama menos. Nos damos cuenta de esto aquí, ¿no? O sea, ¿por qué los líderes religiosos necesitan más también de la purificación del crisol que aquellos considerados pecadores, ¿no? Como mencionaba Mónica, ¿no? Probablemente sienten menos necesidad de llegar a esa condición de pedir perdón a Dios. Probablemente asumen una condición más justa y de menos necesidad de Dios, cosa que siempre es al contrario. Recuerdo mucho un pastor allá en Perú, un pastor amigo, y él me decía, siempre Satanás busca la cabeza para pegar primero. Satanás siempre busca la cabeza para pegar primero. O sea, va a buscar al líder para agarrarlo primero, ¿no? Ese es el objetivo siempre. Así es. Por eso es de que la persona religiosa o el líder incluso es el que más necesita de ser purificado por el Señor. Sí, hablando eclesiásticamente, okay. Pero cada nosotros como familia. Exacto. 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 Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a poner aquí el slide. ¿Qué aprendimos hoy? Este es el versículo que vimos ahorita de 1 Corintios 3. Sí. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, los que están también en línea. A ver, Heriberto, dale. Lo que yo aprendí más después de que Dios está con nosotros siempre, a pesar de las pruebas. Y no siempre Él va a quitar las pruebas o lo va a hacer más fácil. Así es. Pero Él siempre va a estar con nosotros. Así, a través del problema, lo que sea. Si nosotros nos damos cuenta o si
sabemos que tenemos alguna prueba, no es necesario decir, pues si me lo quita Dios, voy a creer en Dios. Sino que Dios se va a hacer conocer con nosotros, así como se hizo con Pablo, de que, hey, no te lo voy a quitar tu pena, no te la voy a quitar. Por un propósito, ¿no? Por un propósito. Exacto. Y mi gracia te va a ser suficiente. Yo creo que si tenemos esa idea, eso nos va a llevar a través de cualquier prueba que nos podamos hacer. No la quite o no. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? Yo, Pedro. A ver, Vero. Yo Dale. he aprendido que si te estoy pasando por pruebas es porque Dios está conmigo y porque me está moldeando y le agradezco porque por las pruebas que uno pasa, uno aprende a confiar más en Él. Amén, amén. El hermano Jorge Hincapié también escribió acá, dice, confiar más en Dios. Dios aprieta, pero no ahorca. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá, tarea de la semana. Déjenme compartir con ustedes la tarea de la semana para que podamos enfocarnos en ella también. ¿Ok? Tarea de la semana. Reserva 30 minutos cada día para tu encuentro con Cristo. Que ese sea tu trabajo, buscar al Señor. Medita en lo aprendido esta semana. Los sufrimientos de Cristo no solamente se refieren a situaciones, también se refiere a personas. También se refiere a personas. Personas que generan también ese sufrimiento. Ojalá que nosotros no seamos personas que tienen que o que están generando un daño o un sufrimiento en otras personas. Recuerda que los religiosos necesitamos más de la purificación del crisol. Nosotros también como creyentes necesitamos mucho de la purificación del crisol. Muy bien. Y muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana. Déjenme ver aquí. Quiero ver que podamos también despedirnos de todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Espero que tengan una bendecida semana. Así que vamos a hacerle adiós a todos ellos también. Espero que los podamos ver la próxima semana. Cuídense mucho.